que hay un lugar para ti aquí en el santuario. Amén. No tengas temor, no tengas pánico. Dile a tu ser, el espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos, ese es el que vive en mí, ese es el que me protege, ese es el que me hace ir hacia adelante y nadie me puede detener. Saludamos a la iglesia Jesús es Rey y también a la iglesia Jesucristo Hijo de Dios. Iglesia, estamos aquí para bendecirte en esta mañana y aquí están tus pastores juntamente con nosotros. Iglesia Jesucristo Hijo de Dios, te exhortamos a que vengas al templo y estés en la presencia del Señor. Tus pastores están listos para dar la palabra, para enseñar, para traer alimento de vida espiritual. Así es que exhortamos a ambas iglesias. Hay un lugar para ustedes en el templo de Dios. Amén. Así es que vamos en esta mañana a darle la gloria al Señor, ¿verdad? Porque Él es el que nos da las fuerzas y nos levanta y nos trae a la casa del Señor. Amén. Hemos comenzado un estudio bíblico la semana pasada que se llama Vida Discipular. Amén. Este tiempo es el tiempo del discipulado. Amén. Terminamos lo que es la conducta del creyente. Y cuando terminamos eso, el Señor puso en mi corazón de que deberíamos hacer un estudio bíblico que hicimos hace muchos años atrás de discipulado, que se llama así, Vida Discipular. Y la inquietud surgió porque muchas personas dicen, yo soy cristiano, pero ¿qué somos? ¿Somos cristianos o somos discípulos? Amén. Y por eso comenzamos este estudio bíblico de vida discipular. Y el propósito es su desarrollo como discípulos, para que usted llegue a ser semejante ¿a quién? A Cristo. Como nunca antes necesitamos que los creyentes sean discípulos, amén, porque cuando somos discípulos no hay tormenta, no hay tribulación, no hay naufragio, no hay golpe, no hay enfermedad, no hay nada que nos pueda detener para servir al Señor y para permanecer en su presencia. Keila, la próxima, porque es un repaso de 5 minutos nada más. ¿Qué estamos estudiando? La cruz del discípulo. Y la palabra dice claramente en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, mire lo que dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz, dígalo conmigo, cada día y sígame. Amén. Vamos a decirlo nuevamente porque nosotros somos discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Es importante que nosotros sepamos lo que significa esta porción de la palabra, porque todas las personas, o la gran mayoría pudiera decir, piensan que cuando reciben a Cristo las cosas se van a poner color de rosa. ¿Cuánto siento decirte que no? Tengo que decirte que somos copartícipes ¿de qué? De la cruz de Cristo aquí en la tierra. Amén. Entonces eso es importante que nosotros lo podamos comprender. Próxima. Quiero llegar a la 9. La semana pasada dijimos que cuando hacemos este estudio, usted a medida que desarrollamos una relación personal profunda con Jesucristo, adquirimos las disciplinas básicas de los discípulos, las cuales son, primero que nada, dedicarle tiempo al maestro. Mucha gente son cristianos pero no le dedican tiempo al maestro. Amén. Muchos quieren ser discípulos pero no le dedican tiempo al maestro. Amén. Vivir la palabra, es decir, que lo que tú recibes de la palabra, tal como está escrito ahí, lo vas a ¿qué? Lo vas a vivir.
Orar con fe es otra disciplina. Tener comunión con los creyentes. Eso es bien importante. Testificar al mundo y ministrar a otros. Esas son las disciplinas de nuestra vida. Eso es lo que nosotros debemos de estar haciendo mientras esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pásale. Ok. Jesús tuvo discípulos y mire algo bien importante. Dice la palabra en Lucas 6:13 que al amanecer Él llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran ¿qué? Apóstoles. Y ahí usted puede ver en pantalla los nombres de todos ellos. Pero dice que Él llamó a todos sus discípulos y escogió a 12. ¿Es que Jesús tenía nada más que 12? No, la palabra dice que reunió a todos. Pudieran ser cientos, pudieran ser miles, pero los reunió a todos. Pudieran ser decenas solamente, pero los reunió a todos. Y a estos 12 los escogió con un propósito. Amén. Next. Ok. La semana pasada hicimos una evaluación de nosotros mismos. ¿Basada en qué? En Juan 15, de los versículos 1 al 17. Y nosotros vimos que nos tenemos que evaluar a nosotros y en realidad preguntarnos si nosotros estamos permaneciendo en Cristo. Porque muchos reciben a Cristo, hacen la confesión de fe y ya piensan que son cristianos y ya bueno, tienen a Cristo. No, hay que vivir a Cristo, hay que permanecer en Cristo, porque si tú no permaneces en Cristo, mi amor, no vas a conocer a Cristo, no vas a conocer todos los beneficios de permanecer en Él. ¿Qué fue lo que aprendimos en esa porción de la palabra? Que el que no permanece, dice bien claro el versículo 2, que el Padre ¿qué? Lo quitará. No tendrá frutos por sí mismo, lo dice en el versículo 4. Será echado fuera y se secará. Por eso es que encontramos mucha gente que dicen que son cristianos y están secos. Secos, completamente secos. Ahora, él dice que el que permanece en él, lo limpiará. Vamos a pasar por ese proceso. Ese proceso muchas veces es doloroso, que Dios te limpie, por adentro, por afuera, en todos los sentidos. La palabra, él le dijo a esos 12 que él escogió, le dijo, a ustedes la palabra ya los ha hecho limpios. ¿Por qué? Porque estaban con él, porque recibían la palabra, porque eran transformados por la palabra. Y dice el Señor en esa escritura que los que permanecen llevan mucho fruto. Y además de eso, en el versículo 9 dice que los que permanecen o el que permanece es amado. Amén. Y lo último que vemos ahí en el versículo 14 es que Jesús nos llama amigos. ¿Cuántos de ustedes a veces no pueden confiar en un hermano de carne y sangre porque tienen caracteres que chocan o algo? Pero un amigo, con ese amigo tú le cuentas desde la A hasta la Z si tienes mucha confianza en él. Y Jesús a estos 12 hombres los llamó ¿qué? Mis amigos. Y es lo que él le dice a todos sus discípulos. Si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, entonces ustedes son mis amigos. Amén. Qué maravilloso contar con un amigo que nunca te va a traicionar, con un amigo que nunca te va a dejar, con un amigo que nunca te va a traicionar. Tremendo. Aleluya. Vamos entonces en esta mañana, pásale la próxima. Ok, aquí está lo que comenzamos. Ok, la semana pasada. Dedicar tiempo al maestro. Tiene que haber una primera prioridad en tu vida, ¿ok? Siempre hay algo que para ti es más importante que todas las demás cosas, ¿ok? Ahora, vamos a ver en cuanto a Cristo cómo va a ser esto.
¿qué es un discípulo? Es la palabra que nosotros explicamos la semana pasada. Un discípulo es un seguidor comprometido con un maestro o un grupo. Amén. Y nosotros acabamos de ver ahora cómo Jesús escogió sus discípulos, los 12. Pero nosotros vemos que en la Biblia muchas otras personas tenían discípulos. Porque en Marcos 2:18 nos habla de los discípulos de Juan. ¿De qué Juan? Juan el Bautista, y de los fariseos. Los fariseos también tenían discípulos. Entonces este es un principio, ¿ok? Cuando hay un maestro, ese maestro tiene que tener estudiantes, discípulos, gente que los sigan. Nosotros vemos entonces que al él escoger, ¿ok?, los 12 discípulos, en Marcos 3, 14 y 15, nos habla de las razones por las cuales Jesús eligió a los 12 discípulos. Y ahí está clarito. Número 1, para que estuviesen con él. Y número 2, para enviarlos a predicar. ¿Ok? Hay algo bien claro que tenemos que tener aquí. El propósito de nuestra vida se encuentra en Cristo. Y fuimos creados por Dios. ¿Para qué? Para un propósito. Para tener comunión con Él y para predicar el mensaje de salvación. Amén. Es decir, que todo lo que Jesús le habló a estos hombres por 3 años, eso era lo que ellos tenían que hacer a partir del momento en que el Señor ascendió a los cielos y ya más no estuvo con ellos. Ellos ya tenían el propósito de su vida y sabían qué era lo que tenían que hacer. ¿Qué es un discípulo? Un seguidor que cumple los requisitos que el maestro le establece. Ahora, la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿voy a ser un discípulo que lo rinde todo a Cristo? Esa es la palabra. Eso es lo importante que nosotros necesitamos saber en esta mañana. La semana pasada hablamos de una palabra bien tremenda. Busque su Biblia, ábrala en 2 de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Aleluya. Es importante que usted vea esta palabra. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Que la pasa a la 8. Ok. Vamos a ver algo acá en pantalla. Esta es la cruz del discípulo. Antes de que leamos 2 de Crónicas. El círculo en el centro de esta cruz, que usted la ve que tiene indicaciones hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. ¿Okay? El centro, ese círculo es usted. Cuando usted es un creyente y cuando usted es un discípulo de Cristo, ese es usted. Amén. La tarea que el Señor le dejó a esos 12 apóstoles va en todas esas direcciones. Amén. Y miren lo que dice Juan 15:5. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Repítalo conmigo, porque los discípulos repiten lo que su maestro enseña. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Amén. Ahora, Lucas 9:23, que es el pasaje clave para un discípulo y lo que establece dónde es que tú estás parado. Dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ok, entonces, estos 2 versículos son sumamente importantes en nuestra vida como creyentes.
Y estos dos versículos nos dan a nosotros la base para nosotros vivir en Cristo. Nos aclaran cómo vamos a vivir la vida en Cristo. Ahí lo dice clarito, qué es lo que tenemos que hacer, permanecer en Él para que Él permanezca en nosotros, y tenemos que ¿qué? Negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz todos los días, no de vez en cuando, no de domingo en domingo. Hello, porque mucha gente anda dizque tomando la cruz de domingo en domingo cuando vienen a la iglesia. No, por favor, o tienes la cruz o no tienes nada. Porque te voy a decir una cosa, el evangelio sin la cruz no es nada. Si tú no estás crucificado juntamente con Cristo, olvídate que tú eres un creyente a medias. Perdón, no quiero ofender a nadie, pero la verdad es la verdad. Y la verdad hay que decirla. Aunque duela, así mismo. Ok, entonces, Segunda de Crónicas, ¿qué nos dice? Segunda de Crónicas nos dice esto, 16:9. Capítulo 16, versículo 9. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Oh, usted no ha oído un montón de gente que dice, pero es que Dios no me escucha. Pero ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este problema? El que se pregunta todas esas cosas no tiene una comunión con el Señor. ¿Por qué no se acaba esta pandemia? Están aterrorizados. Mire, lo estamos viviendo con un montón de gente. Yo esta semana le he pasado, mire, clamándole al Señor por un sobrino mío. No tiene a Cristo en su corazón. Y lo ha agarrado a una depresión con la pandemia, que lo único que hace es llorar, 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 que si se va a morir, que si no se va a morir. Mira, cuando tú tienes a Cristo, no tienes problema. Si te mueres, te vas con Él. Vas a estar en mejor lugar, vas a estar en la gloria. Por favor, ¿a quién le vamos a dar más poder en nuestra vida? ¿Al Señor o al enemigo? Y tenemos que entender que todas estas cosas van a pasar. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana, iglesia, tú que estás en tu casa, que la pandemia de 1918 duró 3 años. ¿Será que el enemigo nos podrá encerrar 3 años en nuestra casa? No, porque el Cristo que vive en mí es mayor que la pandemia. La pandemia tiene que estar debajo de mis pies. Esa es la cosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? El favor de Dios está con aquellos que tienen corazón perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Aquellos que están centrados en Cristo, aquellos que viven en Cristo, aquellos que maduran en el Señor, crecen en el Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que quieres tú? Yo puedo decir, Señor, yo quiero tener un corazón perfecto para contigo. Eso es lo que yo quiero. Quiero ser un discípulo auténtico. No quiero ser un discípulo mediocre. No quiero ser un creyente que cuando ando por ahí por la calle, la gente me mira, me observan, me juzgan, y entonces al juzgarme a mí, si soy un creyente mediocre, ¿sabes a quién están juzgando? Al Cristo que supuestamente tú recibiste. Pero el Cristo que tú recibiste es un Cristo perfecto. Es un Cristo perfecto. Esa perfección está accesible a ti dentro de tu ser, porque el Espíritu de Cristo, cuando tú lo recibes verdaderamente y cuando tú eres su discípulo, el Espíritu de Cristo se fusiona con tu espíritu y tu vida es gobernada desde el Espíritu. Wow.
¿Qué es un discípulo? Un seguidor comprometido con un maestro o un grupo, un seguidor que cumple los requisitos que el maestro establece. Nosotros vimos que Jesús tuvo discípulos y fue para que estuviesen con él, para poderles enviar a predicar. Pero mire, Jesús es real y auténtico. Yo no voy a decir que Él es real y auténtico. ¿Sabe por qué? Porque Jesús desalentaba, óigame bien, ¿okay?, a quienes no se comprometían plenamente a Él para seguirlo. ¿Cómo los desalentaba? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que la cosa que Jesús habló estaba bien clara. La cosa estaba clarísima. Si tú eres un creyente, si tú vas a decir en público que tú eres cristiano, entonces tú tienes que saber tomar tu cruz cada día con la gracia del Señor, con su palabra viva dentro de ti, porque no hay tormenta, no hay tribulación, no hay problema para el cual el Señor no te dé salida. Hay personas que me dicen, yo no sé cómo ustedes hacen lo que hacen. ¿Cómo que no sabes qué? ¿Cómo es que nosotros hacemos lo que hacemos? Figúrese, porque usted tiene una enfermera de trauma y de sala de emergencia con usted todas las semanas, todos los días de la semana. Usted tiene un bombero en su casa que recoge gente con COVID todos los días, mañana y noche y tarde. Usted tiene el padre de sus nietos que trabaja en respiratoria, imagínense, y ese hombre está bregando con toda esa gente de COVID y los niños van y vienen, y imagínense, y ustedes, ¿y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Y ustedes abrieron la iglesia y la gente está viniendo a la iglesia. Y si viene uno y contamina a todo el mundo. Hermanos, ¿quién vive? ¿Quién vive? Vive Cristo. Y porque Cristo vive, el perfecto amor de Cristo echa fuera todo temor. No hay poder ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni sobre la tierra que pueda aterrorizarnos ni atemorizarnos. Yo creo que estamos en tiempo de guerra. En tiempo de guerra. Y a este chamuco mugroso hay que entrarle a palo. ¿Cómo usted le entra a palo a la pandemia? Ahí está. Mire, de rodillas. Reprendiéndolo, atándolo y echándolo fuera. No como algunos que dijeron que lo habían matado y esto y lo otro y qué sé yo. Y no. Por favor, no. ¿Ok? Pero sí sabemos cuáles son nuestras armas de guerra. Y nos sabemos parar en el Señor. Entonces Jesús dijo que sus discípulos tenían que tomar la cruz. Pero él también dijo que sus discípulos debían de aborrecer, oiga bien, o estimar menos que a él, a sus familias, a sus posesiones o cualquier cosa que pudiera impedirles que lo siguieran. Mire, bien tremendo, ¿ok? Keila, pon la próxima. Mire lo que dice la palabra en Lucas. Ahí no está, pero esa la voy a leer acá. Lucas 14, 25, 27. Vaya allí para que lo marque bien. No, después no diga, se me perdió, ¿cuál fue la escritura? Mire, Lucas 14, 25, 27. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no pueden ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Mire que lo repitió 2 veces en la misma escritura. No puede ser mi discípulo. Si no tomas la cruz
no puede ser mi discípulo. Ahora, usted tiene en pantalla ahí la cruz del discípulo. Hay algo bien importante. Para que usted sea un discípulo, primero que nada, vio que ahí no dice yo en medio del círculo, ni tampoco dice usted. ¿Qué dice? Cristo. ¿Por qué dice Cristo? Porque un verdadero discípulo ya no vive él, mas vive Cristo en él. Y el que está en el centro de la vida de ese hombre o esa mujer es Cristo. Entonces, cuando eso sucede, se está cumpliendo Juan 15:5. Usted está permaneciendo en él y él está permaneciendo en usted. Y todas las cosas que pasen en su vida, cuerpo, alma y espíritu, están siendo dirigidas por el que vive en usted. ¿Ah? Me encanta que el pastor Gabriel ha estado enseñando acerca de los mandamientos de Jesús. ¡Wow! Pues mira, está hablando de discipulado. ¿Sabía eso? Está hablando de discipulado. Lo que pasa es que eso lo está, ¿cómo se dice? Dissecting. Está como cuando los cirujanos abren y sacan un tumor y empiezan a picarlo en pedacitos así. Eso, ¿lo está qué? Clase de buceo, dice ella. ¿Qué dijiste, la edad? ¿Lo está? Profundizando. Lo está profundizando. Bueno, quiere decir que su alma, su mente, sus emociones y su voluntad están sujetas al Espíritu de Cristo que vive en usted. Y eso es lo que usted manifiesta en su vida natural. ¿Ah? Ok. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que Cristo debe llenar el centro de su vida. Dígalo conmigo. Cristo, lo vamos a decir en presente, llena el centro de mi vida. Cristo es Señor. Eso lo vamos a aprender más tardecito. Cristo debe de llenar el centro de su vida. Y la vida en Cristo es Cristo viviendo en usted. Entonces, las palabras del apóstol Pablo se hacen una realidad en el siglo XXI, en cada uno de nosotros. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Ah? Es importante. Entonces, resumimos. El círculo vacío representa su vida. Ilustra el hecho de negarse totalmente a uno. ¿Para qué? Para seguir a Cristo cuando Cristo entra a tu vida. Y eso no significa que usted pierda su identidad, sino que usted renuncia. Diga, renuncia. Diga, renuncio a mi egoísmo. Renuncio a mi yo para que Cristo viva en mí. Eso es lo que significa. Por eso usted ve maestros, pastores, apóstoles, predicando la palabra. Y cada uno de nosotros tiene su personalidad. Porque Dios no nos hace así, nos borra completamente. Él nos hizo, Él nos dio una personalidad. Lo único que pasa es que cuando no conocemos a Cristo, estamos acondicionados por el pecado. Y nuestra personalidad se distorsiona. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ha sido robada por el enemigo. Pero cuando recibimos a Cristo, podemos llegar a ser la persona plena que Él diseñó en el vientre de nuestra madre. Mire, entender estas cosas es sumamente importante. Entonces, Cristo debe de ser, ¿qué? La prioridad número 1 en nuestra vida. Mire, yo siempre se lo he dicho. Ni mi madre, ni mis hermanos, ni mi esposo de 47 años, ni mis hijos, ni mis nietos, ni nadie sobre esta tierra me puede separar de Cristo. Y esa tiene que ser una determinación con la que usted viva. Y que tenga, mire, es importante que usted tenga el discernimiento para ver cuando algo amenaza
la permanencia de Cristo en su vida. Discernimiento. Abierto, los ojos espirituales, los oídos espirituales, porque nosotros queremos medir las cosas y catalogar las cosas con nuestras condiciones naturales, nuestros ojos naturales, nuestros oídos. Por eso es que a veces los chismes atrapan a la gente, cuando debería ser el Espíritu Santo hablándote y susurrándote la palabra y trayéndola de adentro hacia afuera, transformándote. Ahora la pregunta es, ¿tiene usted alguna prioridad más importante que Cristo? ¿Tiene alguna? Algunas personas pueden estar tan ocupadas, óigame bien, que ahora sí le hablo a la iglesia, tan ocupadas en la iglesia que quizás olviden la verdadera razón de sus actividades. Hacen, pero no tienen una vida de comunión con Cristo. Puede ser que la relación con Cristo ocupe un lugar de menor importancia en comparación al deseo que tengan de ser reconocidos por buenas obras o su impulso interior para ¿qué? Para lograrlo. Y esto es una amenaza y una tentación que el enemigo pone delante de todos nosotros como creyentes. Imagínense, y los que tienen ministerio más todavía. Porque el enemigo quiere que tú busques enaltecer tu yo, tu egoísmo. Entonces tenemos que, primero que nada, tener tiempo con el Señor de la obra. Porque no puede ser que las obras tengan más importancia que el Señor de la obra. ¿Vieron? Si no hay intimidad con Él, ¿qué estamos haciendo? Nuestras obras entonces serán símbolos que resuenan, serán huecas. Tenemos que tener mucho cuidado en nuestra vida de permanecer en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si no está dispuesto a que Cristo sea su prioridad número 1, usted no puede ser su discípulo. Lo leímos ya en Marcos 14. Ahora, ¿qué necesita hacer para darle el primer lugar? Pues, para empezar, comience la práctica diaria de leer la Biblia. Si usted no lee la Biblia todos los días, mire, entonces hay un problema. Mi hermana en Puerto Rico es la líder de oración de su iglesia. Y ella prefiere no dormir por leer la palabra del Señor. Cuando yo he ido a su casa y me he quedado con ella, claro, entonces somos un dúo porque, imagínense, nos tiramos en la cama y con 2 Biblias, imagínense, y eso es darle para acá, para allá, para acá, para allá. Pero ella se queda a veces así dormida con su Biblia. Pero dice, no puedo dormir si no estoy con el Señor, si no le doy su tiempo. Esa es la clase de unidad que nosotros deberíamos de tener con el Señor. Hay gente que cuando hacen su devocional lo hacen en la noche, otros lo hacen en la madrugada. Ayer sábado el Señor me levantó a las 4 de la mañana. Abre los ojos, no hay más nada, dale. Esta es la hora. A las 4 de la mañana. Y después volví, miré el reloj, 4:20, y digo, ay, Señor, ok, bueno, aquí vamos. No hay otra. Y después estaba aquí presente a las 8 de la mañana en el servicio de oración, vía cámara. Porque Keila estaba dirigiendo el servicio de oración. Acá estaba la doña ahí sentadita, estaba Clarita para acá, estaba Pati para allá. El tiempo del Señor. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué es lo que hablamos? Cuando tú tienes un tiempo con el Señor, entonces tu oído está afinado para oír más de Él, para recibir más de Él. Y no quieres otra cosa que no sea más de Él. Amén. Ok, entonces vamos a ver
Lo primero que tienes que hacer es que comenzar a leer la Biblia. Que si no lees la Biblia, no vas a conocer al Señor y no vas a tener intimidad con Él. Wow, el tiempo se va rápido. Ok, vamos a la número 10, Keila. Gloria al Señor. Vamos a hablar de estar bajo el señorío de Cristo. Mire, ¿qué dijo Cristo en esa escritura que leímos? Que tenían que amarlo a Él más que ¿qué? Más que a su familia, más que a los hermanos, a la hermana, a la mujer, a los hijos, a la madre, al padre. Lo tiene ahí. Lucas 14, 26, 27 y el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los discípulos de Cristo tuvieron que aprender poco a poco, al igual que nosotros. ¿A qué? A estar con Él, a recibir la palabra. Pero, ¿qué pasa? Que muchos creyentes ponen, como lo hicieron los discípulos de Jesús en aquel tiempo, sus necesidades e inquietudes egoístas por encima de Él. ¿Ah? Y mire, bien clarito, porque en los momentos críticos que Jesús estaba realizando el plan perfecto de Dios, los discípulos se durmieron, no pudieron velar con Él. Discutieron acerca de cuál iba a ser el mayor en el reino. Hello. Y huyeron cuando Jesús lo arrestaron. Y estos son los 12 que Él escogió. En los 12 en los cuales Él se invirtió de una manera sobrenatural. Y en los momentos críticos, estos discípulos estaban mostrando que eran unos carnales. No habían crecido a la dimensión de lo que se le había impartido, porque se lo impartió Jesús mismo. Imagínense, usted al menos tiene la excusa, no, fue la pastora Elizabeth, porque soy tan imperfecta como usted, pero persiguiendo perfección en Jesús. Amén. Pero ellos no tenían excusa. Era Jesús el que había impartido vida en ellos. Entonces, mire, todo eso pasó con ellos. Ahora, vaya conmigo a Hechos, capítulo 4, y vamos a leer rápido, ¿ok? Para que usted vea lo que pasó con esta gente. Capítulo 4. De Hechos. Después de Juan, por favor. Aleluya. Ahora pensé, mi hermana me está mirando en esta hora desde Puerto Rico, la isla del encanto, bajo lluvia, truenos y centellas que están cayendo con las tormentas, pero ahí está seguro. Gloria al Señor. Ok, versículo 18 del capítulo 4 de Hechos. Miren lo que dice allí. Dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Oh Señor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor,
tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo también hablen tu palabra. Keila, oración con la palabra. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón. ¿De un qué? De un corazón, dice la palabra, y un alma. Un corazón y un alma. Oiga bien esa palabra, alma, mente, emociones, voluntad. Eran de un corazón y de un alma, dice la palabra. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, el mismo Bernabé que fue a buscar a Pablo. Y lo llevó a Antioquía, ¿a qué? A ser discípulos. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Qué dice esta escritura que acabamos de leer? Pues nada más que esto. Esta escritura demuestra que los discípulos del Señor lo amaban más que a cualquier otra persona, que a cualquier otra posesión, que a cualquier otro propósito en su vida. Ahí está demostrado. La palabra es el testigo del cambio y la transformación de estos hombres. Y todo esto ocurrió después de que Jesús había ¿qué? Ascendido. ¿Dónde estaba viviendo Cristo? ¿En el cielo o acá abajo? ¿En dónde estaba Cristo? Él había ascendido físicamente, ellos lo vieron. Pero Cristo estaba viviendo en el espíritu de cada hombre y cada mujer. Estaba viviendo aquí en la tierra. ¿Fue en ese tiempo nada más, pastora? No, mi amor, está viviendo ahora. Tócalo. Está dentro de ti. Vive dentro de ti. Habla dentro de ti. Hace cosas que tú nunca te pudieras haber imaginado. Ayer fue tremendo. Mi hija me llama y me dice, mamá, el cuarto del medio, yo no sé por qué cuando compramos esta casa le pusimos un llave, un llavín que tiene llave. Es el único en toda la casa. Y se trancó. Se cerró el cuarto. Y entonces dice, ¿cómo yo lo voy a poder abrir? Le digo, no sé, a menos que tu padre no vaya y trata con una tarjeta de crédito. O búscate un cuchillito de mesa y trata de empujar a ver si puedes abrir. Dice, no, porque la maderita está sumamente pegada. Y el padre le dijo, no te apures, yo voy ahorita allá. Y bueno, va a haber que romper ahí un poquito, pero... Y ella dijo, wow, Orlando sabe esto. Está toda pintadita la casa recién y todo arregladito. Y ella dice, Padre,
yo no sé dónde está la llave, pero tú sí sabes. Llévame donde está la llave. Caminó y fue a su habitación. Abrió la gaveta donde tiene sus medias que se pone con los tenis. Y metió la mano y la llave estaba en la gaveta. Mira, para cosas tan sencillas como esa o tan graves como las que te puedan estar ocurriendo, Dios te habla. ¿Dónde te habla? Aquí adentro. Él está aquí. ¿Dónde está Cristo ahora? En la tierra. ¿Dónde? En el corazón de cada hombre y cada mujer que le ama más que cualquier cosa. Nosotros sabemos que Él ascendió y la palabra dice que está sentado a la diestra del Padre. Pero Él habita en la tierra, en los corazones de aquellos que lo aman. Maravilloso. El tiempo se terminó prácticamente. Ok, entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Cristo debe ser su prioridad principal al estar donde, en el centro de su vida. Y esa prioridad es necesaria para una relación de obediencia con Cristo durante toda la vida. A veces pensamos, o a veces lo que pensamos es que un servicio de obediencia a Cristo en realidad puede ser un servicio que nosotros no nos damos cuenta, pero es un servicio para nosotros mismos. ¿Por qué, pastora? Porque la motivación del servicio puede estar equivocada y podemos servir para merecer la aprobación de los demás. ¿Qué muestra eso? Que nuestro yo está vivito y coleando y está en el centro de nuestra vida. Entonces, es importante ser honestos con nosotros mismos y con Dios. Y es importante confesar en oración los deseos impuros que controlan nuestra vida. Amén. Para ser discípulo de Cristo es necesario entregarle a Él cada área de su vida. Y usted necesita hacer eso. Entregar cada área de su vida. Cierre sus ojos. Cierre su Biblia. Keila, hay una canción que dice, voy a hacer una habitación aquí. Jennifer dice, haré mi hogar en ti. De Clario. Ok, pon el Espíritu Santo, ¿la viste? Qué hermoso. Ok, cierre sus ojos. Nuestro Señor escucha al Señor. Vino aquí para que pudiéramos entrar allá. Aleluya. A la morada celestial. Y cuán hermoso más aún es que no tenemos que esperar a que esta vida terrenal haya pasado para disfrutar de su presencia. Tenemos entrada al lugar santísimo porque Él ya pagó el precio de nuestra entrada. Y en esta noche quisiera que así en lo íntimo, como estamos en familia, ¿verdad? Estamos en familia. Aleluya. Podamos entrar sencillamente a la presencia del Señor juntos. Sí, Jesús. Y juntos provocar que el cielo se mueva sobre nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que tomen este momento para descansar en su presencia, para recibir más de Él, para darle gracias, para pedir si hay algo de lo que tienes necesidad. En su presencia hay plenitud. Sí, Jesús. Te adoramos. Te amamos. Yo haré mi hogar en ti. Oh my God. Aleluya. No hay mejor lugar que
Oh, gracias, Jesús. Yo haré mi hogar en ti. Sí, Señor, aleluya. Disfruta de Jesús en esta No mañana. hay mejor lugar que aquí. Oh, te adoramos, Jesús. Entraré con libertad, yo viviré en tu verdad, no temeré, conmigo estás, tu amor abrió el camino. Aleluya. Gracias, Yo Jesús. entraré Oh, mi con amor. libertad, yo viviré en tu verdad, no temeré, conmigo estás, tu amor abrió el camino. Tu amor abrió el camino. Ponte de pie y adora al Señor. Ponte de pie y adora al Señor. Ponte de pie y adóralo, 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 adóralo. Déjate abrazar por el Señor en esta mañana. Déjate arropar por su presencia en esta mañana. No hay mejor lugar que aquí, Señor, para estar en tu presencia. Oh, aleluya. Sí, Jesús. Yo haré mi hogar en ti. Oh, su presencia está aquí en este lugar. Su presencia te arropa. Aquí en tus brazos, aquí en tus brazos, aquí en tus brazos, solo en tu regazo. Es que quiero estar, disfrutar de tu abrazo, en la intimidad. Por cuanto viniste, nos rescataste, nos dejaste entrar. El precio pagaste y nos mostraste tanta libertad. Yo entraré con libertad, yo viviré en tu verdad, no temeré, conmigo estás, tu amor abrió el camino. Tu amor abrió el camino. Tu amor abrió el camino. Yo